Pónganse a pensar, por un momento, que todo lo que les habían vendido sobre las enseñanzas de Jesús fuera apenas la puntita del iceberg, una fracción de la neta completa. Imagínense nomás que existiera un texto, guardado bajo 7 llaves por siglos, que trajera las palabras más directas y cañonas que el maestro soltó, pero que la cúpula religiosa decidió esconder en lo oscurito porque su contenido era demasiado revolucionario, demasiado peligroso para el control que tenían sobre el rebaño. Esto no es un cuento de hadas, raza, ni una novela de ficción barata. Es una realidad histórica que nos han callado por casi 2000 años. El Evangelio de Tomás, también conocido como el Evangelio del Gemelo, es uno de los hallazgos más cabrones y polémicos de la arqueología bíblica de nuestros días. Un documento que le tuerce la patita a todo lo que la Iglesia como institución nos ha metido en la cabeza sobre lo divino, la salvación y cómo llegar a la iluminación espiritual. Cuando los arqueólogos sacaron de la tierra los manuscritos de Nag Hammadi allá en Egipto, ni se imaginaban el revolcón que le iban a dar a lo que creíamos saber del cristianismo de antaño. Entre esos pergaminos de hace 1000 años, apareció un tesoro que estuvo enterrado en el desierto desde el siglo IV, desde que los primeros concilios de la Iglesia se pusieron de acuerdo para ver qué textos eran sagrados y cuáles iban a quemar por heréticos. Este Evangelio de Tomás no te echa el rollo de Jesús como los canónicos. No te cuenta de su nacimiento, ni de sus milagros, ni de su crucifixión. En vez de eso, te avienta algo mucho más directo y que te deja pensando. 114 dichos que se le atribuyen directito a Jesús. Palabras que le pegan justo al clavo de los misterios más profundos de la existencia y que te pintan un camino a lo divino que no ocupa intermediarios. No necesita de templos ni de que te salven de a fuercitas. La primera frase de este evangelio prohibido te tumba de seco por lo simple y potente. Estas son las palabras secretas que soltó Jesús el viviente y que Dídimo Judas Tomás puso por escrito. Palabras secretas, ¿eh? No para la plaza pública, no para la borregada, sino enseñanzas íntimas, para los que de verdad estuvieran listos para agarrar la neta en su estado más puro y que te ponía a pensar. ¿Por qué secretas? ¿Qué traían estas enseñanzas que eran tan peligrosas que las tuvieron que guardar bajo llave? La respuesta a esas preguntas amenaza con tumbar los cimientos de todo lo que nos han contado del mensaje original de Cristo y de la divinidad que cada uno lleva por dentro. El segundo dicho de este evangelio te suelta una promesa que va más allá de cualquier sermón de domingo. El que busca, que no le afloje hasta que encuentre, y cuando encuentre, se va a sacar de onda. Y al sacarse de onda, se va a asombrar, y entonces sí, va a mandar sobre el todo. Esto no es una invitación a la fe ciega o a hacerle caso sin chistar, sino un llamado bien radical a que uno mismo busque, a que se cuestione a fondo y a que descubra una verdad que te va a voltear la tortilla de cómo ves la realidad. Es una promesa de que el que busca de verdad no solo va a encontrar respuestas, sino que va a topar con su propia naturaleza divina y el poder que lleva dentro para mandar sobre el todo. Estas palabras retumban a través de los siglos porque le pegan a algo bien básico del ser humano. Esas ganas locas de saber quiénes somos de a de veras y para qué estamos aquí en el universo. Pero aquí es donde les truena la tuerca a las autoridades de la Iglesia de aquellos siglos. Si cada quien puede conectarse directito con lo divino, si cada alma trae su chispa divina para llegar a la iluminación sin curas, ritos o templos, entonces toda la bronca del poder religioso organizado se les viene abajo. El Evangelio de Tomás no te pinta a Jesús como el que se sacrificó por todos, o el único Hijo de Dios, sino como un maestro que le enseña a la gente la divinidad que ya trae consigo. Los expertos que le han metido décadas a este texto tan fuera de serie han descubierto que podría ser tan viejo o incluso más viejo que los evangelios canónicos que nos sabemos. Investigaciones bien serias sugieren que algunas de las enseñanzas que trae el Evangelio de Tomás podrían ser las palabras más auténticas de Jesús que nos han llegado, purititas, porque no pasaron por la censura de las interpretaciones religiosas que vinieron después. Esta posibilidad les ha calado hondo a los círculos académicos y teológicos, porque significa que hemos estado armando nuestra idea del cristianismo sobre una base incompleta, que le hemos estado rindiendo culto a una versión maquillada y censurada del verdadero mensaje de Cristo. El chismecito histórico de por qué suprimieron este evangelio nos revela una bronca épica
entre las diferentes formas de entender el cristianismo de aquellos inicios. Durante los primeros siglos después de que Jesús se fue, no había una sola iglesia unida, sino un montón de comunidades cristianas con ideas bien distintas de lo que el Maestro había dicho. Algunas de estas comunidades, sobre todo las que se clavaron con las enseñanzas gnósticas, no veían a Jesús como el único que venía a salvarnos, sino como el que te destapaba la divinidad que vive en cada persona. Para ellos, la salvación no venía por creer en un sacrificio de afuera, sino por conocer de primera mano nuestra propia naturaleza divina, por reconocer que somos, en el fondo, chispitas de la misma luz cósmica que se mostró completita en Cristo. Esta forma de pensar, ni modo, era una amenaza para esos líderes religiosos que querían armar una autoridad institucional bien maciza y tener un control total sobre lo que se creía en las comunidades cristianas. Si cada quien podía conectarse directito con lo divino, si la iluminación era un derecho de nacimiento para cualquier alma y no un regalo exclusivo que te daba la iglesia, entonces el poder de los obispos, curas y toda la jerarquía eclesiástica se iba al traste. Les convenía mucho más a los de arriba en la religión vender una imagen de Cristo como el único Hijo de Dios, cuya gracia solo podías conseguir a través de los sacramentos y la mediación de la iglesia, bien institucionalizada. Cuando el emperador Constantino armó el concilio de Nicea en el año 325, una de las chambas principales fue unificar la ortodoxia cristiana para que sirviera como la religión oficial del Imperio Romano. Este proceso necesitaba seleccionar con pincitas los textos que apoyaran la visión institucional del cristianismo y echarle tierra a aquellos escritos que promovían interpretaciones más místicas, más directas o más de cada quien del mensaje de Cristo. El Evangelio de Tomás, con sus rollos sobre la divinidad interna y la capacidad de cada alma para llegar a la iluminación sin intermediarios, era justo el tipo de texto que tenían que borrar de la tradición cristiana oficial. La decisión de dejar este evangelio fuera de la Biblia canónica no fue por si era auténtico o si tenía valor espiritual, sino por puro cálculo político y estratégico. ¿Qué tipo de cristianismo le convenía más a los que mandaban? Los textos que recalcaban la obediencia a la autoridad, la necesidad de la iglesia como intermediaria y que solo por ella había salvación, esos sí los guardaron y los promovieron. Pero los que celebraban la autonomía espiritual de cada quien y que podías llegar a lo divino directito, esos los tacharon de herejes y los hicieron pedazos sin piedad. Pero fíjense, algunos de esos textos prohibidos le hicieron la lucha y sobrevivieron en comunidades secretas y bibliotecas escondidas, esperando el momento justo para salir a la luz y desmentir las versiones oficiales. El hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi fue ese momento clave donde la historia callada pudo por fin echar la lengua y revelar las broncas ocultas del mensaje original de Cristo. Que el Evangelio de Tomás haya llegado hasta nuestros días es una historia bien jalada de resistencia espiritual y de cómo un texto le hizo frente al tiempo, y que nos deja ver las broncas internas del cristianismo de los primeros años. Mientras la cúpula eclesiástica chambeaba a todo lo que daba para desaparecer cualquier huella de otras interpretaciones del mensaje de Cristo, pequeños grupos de devotos místicos se rifaron el pellejo, copiando y escondiendo estos textos sagrados en lugares lejanos, para guardar lo que ellos creían era la neta de la sabiduría del maestro. Estos vatos anónimos que cuidaban el conocimiento prohibido entendían que estaban protegiendo algo que no tenía precio. Una forma de ver el cristianismo que podría cambiar de raíz cómo entendemos la espiritualidad y nuestro rol con lo divino. En las tierras secas de Egipto, allá por Nag Hammadi, comunidades de monjes gnósticos y cristianos místicos armaron bibliotecas secretas donde copiaron con un chingo de cuidado estos textos en papiros y los enterraron en vasijas de cerámica bien selladas, nomás esperando que algún día fuera seguro sacarlos a la luz de nuevo. Estos hombres y mujeres, que no eran ningunos tontos, intuían que la ortodoxia que les impuso el Imperio Romano no era la neta completa del cristianismo, sino apenas una versión que les convenía a los políticos y que la habían moldeado para servir a los intereses del poder en turno. Su acto de guardarlos fue una resistencia espiritual, una apuesta calladita al futuro, de que la humanidad al final estaría lista para agarrar estas enseñanzas más profundas y que te daban libertad. Si te late cómo estos textos le ganaron a todo pronóstico y sobrevivieron, no se te olvide suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita
para que no te pierdas ninguno de nuestros videos sobre los misterios que esconde el cristianismo de antes. Tu suscripción nos echa la mano para seguir investigando y sacando a la luz estas verdades históricas que han estado guardadas por tanto tiempo. Desde que se empezó a traducir y a interpretar el Evangelio de Tomás, se vio clarito por qué la cúpula eclesiástica lo había tachado de tan peligroso. Sus enseñanzas te pintan a un Jesús bien diferente al que conocemos en los evangelios canónicos. Un maestro que a cada rato subraya que cada ser humano trae la capacidad de despertar a su propia naturaleza divina. En vez de que te digan que la salvación es algo que te tienen que dar de fuera, el Evangelio de Tomás te describe un camino de autorrealización espiritual, donde cada quien puede topar directito con su identidad como hijo o hija de Dios. Esta forma de ver las cosas le quita por completo la necesidad de intermediarios religiosos y le pone un guamazo a toda la estructura de jerarquías que se había armado en el cristianismo institucional. Las palabras que se le atribuyen a Jesús en este texto hablan sin rodeos del reino de los cielos como algo que ya está aquí, algo que pueden vivir en este momento los que de verdad tienen ojos para ver y oídos para escuchar. No te lo pintan como un premio a futuro para los que son bien obedientes, sino como un estado de conciencia al alcance de la mano para cualquiera que le quiera entrar al trabajo interno, para despertar de la ilusión de que estamos separados. Esta enseñanza significa que lo divino no es algo de fuera a lo que hay que adorar y tenerle miedo, sino nuestra esencia más de fondo que hay que reconocer y echar a andar con la práctica espiritual y el autoconocimiento. Lo que es bien revolucionario en el Evangelio de Tomás es que le da un peso cabrón a la responsabilidad personal para crecer espiritualmente. En vez de recalcar que hay que tener fe ciega en dogmas ya puestos, o que hay que obedecer sin chistar a los jefes religiosos, te presenta un camino que pide investigar a fondo, contemplar con seriedad y vivir la experiencia de primera mano. Sus enseñanzas te dicen que la verdad espiritual no es algo que nomás se crea o se acepte sin más, sino que hay que vivirla, experimentarla e integrarla con el trabajo consciente de transformarse uno mismo. Esta visión convierte a cada buscador en su propio sacerdote y profeta, quitándole la necesidad de andar dependiendo de instituciones de fuera para llegar a lo sagrado. La onda esotérica de muchas enseñanzas en el Evangelio de Tomás también nos revela que el cristianismo de los primeros años traía tradiciones de sabiduría iniciática, parecidas a las que encontramos en otras culturas espirituales de la antigüedad. Jesús no aparece solo como un salvador que se sacrificó por los pecados de la raza humana, sino como un maestro iluminado que pasaba técnicas bien clavadas de meditación, contemplación y cómo transformar la conciencia. Sus enseñanzas sobre hallar lo escondido, sobre conocerse uno mismo, sobre ir más allá de las dos caras de la percepción normal, demuestran que le entendía bien cabrón a los procesos psicológicos y espirituales que te llevan al despertar. Estas revelaciones nos obligan a darle una buena repensada a todo lo que creíamos de quién era Jesús de verdad y qué traía su mensaje original. En vez del Cristo dogmático de la religión oficial que vino después, el Evangelio de Tomás nos pinta a un maestro de la conciencia, cuyas enseñanzas le dan al clavo de manera sorprendente, con las tradiciones místicas más profundas de otras culturas espirituales. Sus palabras retumban con la sabiduría de los maestros budistas sobre que el yo separado es pura ilusión, con las enseñanzas védicas de que el alma de cada quien es lo mismo que la conciencia cósmica, con las corazonadas de los filósofos griegos sobre la neta del mundo invisible detrás de lo que vemos. Que hayan suprimido estas enseñanzas fue una pérdida que no se puede calcular para la humanidad. Le negaron a generaciones de cristianos el acceso a herramientas espirituales bien transformadoras que les hubieran acelerado un chingo su evolución espiritual. En vez de una religión basada en la culpa, el miedo y andar dependiendo de autoridades de fuera, el cristianismo pudo haberse echado para adelante como una tradición de sabiduría centrada en el empoderamiento espiritual, la responsabilidad de uno mismo y el topar directito con nuestra naturaleza divina. El mundo occidental se pudo haber ahorrado siglos de guerras religiosas, persecuciones y pleitos entre sectas si hubiera agarrado una interpretación más abierta y mística del mensaje de Cristo. La transformación que le dio al cristianismo en sus primeros siglos es uno de los cambios más drásticos en la historia de las ideas religiosas. Cuando le echamos un ojo a las enseñanzas guardadas en el Evangelio de Tomás y las comparamos con lo que al final se hizo la doctrina cristiana oficial,
podemos ver cómo un mensaje que al principio se centraba en que uno se transformara y despertara espiritualmente, lo fueron reformulando poco a poco, para que se enfocara en la obediencia a la institución y en andar dependiendo de autoridades de fuera. Este rollo no pasó por casualidad, sino que reflejó lo que le convenía política y socialmente a una religión que quería ponerse como la fe que mandara en el Imperio Romano. Los jefes de la Iglesia de los siglos II y III se vieron en la bronca de armar una estructura que pudiera mantener la misma doctrina en un montón de territorios y con gente bien variada. Las enseñanzas místicas y esotéricas del cristianismo de los inicios, que le daban peso a la experiencia directa y a que cada quien interpretara, eran un estorbo para ese rollo de unificar. Era mucho más fácil tener el control de la doctrina poniendo credos específicos que todos los fieles debían aceptar sin chistar, que dejar que hubiera un montón de interpretaciones y experiencias espirituales como pasaba en las comunidades cristianas de más atrás. Los padres de la Iglesia, esos vatos como Ireneo, Tertuliano y luego Agustín, se clavaron en armar argumentos teológicos para justificar por qué las enseñanzas gnósticas y místicas tenían que ser tachadas de herejías. Decían que solo los textos escritos por los apóstoles directos de Jesús eran la neta, y con eso pusieron criterios para que la canonicidad favoreciera a los textos que apoyaban un cristianismo más literal y menos místico. Pero las investigaciones de hoy han demostrado que muchos de los textos que la ortodoxia de ese entonces bateó, incluyendo el Evangelio de Tomás, pueden ser tan viejos o más viejos que algunos de los textos que sí metieron en el Nuevo Testamento canónico. Esta revelación te dice que los criterios que usaron para ver qué textos eran auténticos tuvieron que ver tanto con la política como con las broncas de la doctrina. El rollo de institucionalizar el cristianismo llegó a su punto más alto con el emperador Constantino, allá por el siglo IV. Cuando Constantino le dio luz verde al cristianismo con el Edicto de Milán en el 313, la religión que andaban persiguiendo de repente se volvió una fuerza política bien poderosa. El Concilio de Nicea, en el 325, convocado por el mismísimo emperador, puso las bases de la doctrina que definiría el cristianismo ortodoxo por los siguientes 1700 años. Pero las actas de ese concilio revelan que las decisiones que se tomaron estaban bien cargadas por lo político, por la unidad del imperio, tanto como por las broncas teológicas de verdad. Los obispos que estuvieron en el concilio representaban más que nada las regiones donde el cristianismo institucional ya tenía más control, mientras que las voces de las comunidades cristianas que traían tradiciones más místicas y esotéricas de plano, las dejaron fuera del proceso. La consolidación del poder de la Iglesia en esos años vino con una campaña bien organizada para destruir o esconder los textos que le llevaban la contra a la nueva ortodoxia oficial. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, los tacharon de herejes, y tenerlos era prohibido bajo pena de excomunión o castigos más cabrones. Bibliotecas completas fueron confiscadas y les prendieron fuego, sobre todo en regiones como Egipto, donde las tradiciones cristianas diferentes habían florecido por siglos. No más por pura chiripa histórica, por el clima seco del desierto egipcio, y porque unos monjes escondieron textos en jarras de cerámica, algunos de estos documentos le hicieron la barba y sobrevivieron hasta que los volvieron a encontrar en nuestros tiempos. La biblioteca de Nag Hammadi, que se destapó en 1945, es apenas una probadita de la literatura cristiana de los inicios que destruyeron a propósito durante los siglos IV y V. Esta censura no se quedó nomás en los textos escritos, sino que también se fue contra prácticas espirituales, rituales y tradiciones que se pasaban de boca en boca desde las primeras generaciones de los que seguían a Jesús. Técnicas de meditación, métodos de contemplación mística y prácticas para cambiar la conciencia que habían sido parte esencial del cristianismo de antes. Poco a poco las fueron dejando de lado o las reinterpretaron para que no le hicieran sombra a la autoridad de la institución. Por ejemplo, las referencias a vivir lo divino de primera mano las reinterpretaron como descripciones de eventos exclusivos que nomás vivían los santos más picudos, en vez de verlas como posibilidades espirituales al alcance de cualquiera que buscara de verdad. Esta reinterpretación, de plano, transformó el cristianismo de una tradición de sabiduría práctica en un sistema de creencias que se clavó en la fe de puro coco, dejando de lado la experiencia que de verdad te cambia por dentro. El impacto de este cambio se fue de largo.
mucho más allá de las fronteras de la religión cristiana. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se puso la corona, convirtiéndose en la institución más poderosa de Europa. No nomás controlaba lo de la fe, sino que también la educación, la política y hasta la vida cultural. El conocimiento de otras tradiciones espirituales se guardó nomás en los rincones, en lo marginal, en las órdenes monásticas más raras, en grupos místicos que operaban en la clandestinidad y en las tradiciones alquímicas que, a pesar de la represión oficial, mantenían viva la llama de la búsqueda interior. Eso sí, estos grupos siempre andaban con la soga al cuello, bajo la amenaza constante de la persecución, y a muchos de sus miembros los quemaron como herejes en los tiempos en que la ortodoxia se ponía más brava. El redescubrimiento de unos textos como el Evangelio de Tomás en el siglo XX nos ha permitido armar, al menos en parte, el rompecabezas de la riqueza espiritual que se nos fue de las manos durante esos siglos de supresión. Cuando uno compara las enseñanzas que se guardaron en estos textos con las tradiciones místicas que sí sobrevivieron en otras culturas espirituales, se entiende la profundidad de la pérdida que representó que estas perspectivas fueran echadas del cristianismo oficial. Las enseñanzas de Jesús que se conservan en el Evangelio de Tomás demuestran una hondura psicológica y espiritual que le da en la torre a los textos más acá de cualquier tradición espiritual del mundo, lo que sugiere que el cristianismo primitivo traía herramientas y visiones que pudieron haber aportado un chorro al desarrollo espiritual de la humanidad occidental. Las implicaciones de esta supresión sistemática, ni más ni menos, se vuelven más que evidentes cuando uno se pone a ver cómo el Evangelio de Tomás presenta enseñanzas que le echan bronca directo a algunos de los pilares fundamentales del cristianismo institucional. Mientras que la tradición ortodoxa se enfoca en la necesidad de los padrecitos como intermediarios para llegar a lo divino, Tomás guarda dichos de Jesús que te llevan a una experiencia directa e inmediata de la realidad espiritual. Aquel dicho que sentencia que el reino de los cielos está tanto dentro como fuera de nosotros, y que los que se conozcan a sí mismos lo encontrarán, presenta una perspectiva de plano otra onda sobre la salvación y la transformación espiritual. Esta enseñanza sugiere que la iluminación no es algo que te regala una autoridad de afuera, sino una realización que sale solita, natural, cuando el que busca le cae el 20 de su propia naturaleza. La resistencia institucional a estas ideas se entiende por qué se opusieron, sobre todo si consideramos el rollo político y social que implicaba una espiritualidad basada en la experiencia directa en lugar de la autoridad dogmática. Si cada individuo trae la capacidad de acceder directo a la verdad espiritual, entonces la necesidad de una jerarquía eclesiástica que te haga el paro se pone en entredicho. Ya no cuadra. Los textos gnósticos, incluido el Evangelio de Tomás, guardan precisamente este tipo de enseñanzas que le dan poder al que busca solo y le quitan peso a las estructuras de poder, a los meros. Las referencias a la luz interior, al despertar de la conciencia y al descubrimiento del verdadero ser apuntan hacia un camino espiritual que es para todos, bien democrático, sin importar si eras rico o pobre, si tenías puesto en la iglesia o no. Investigaciones contemporáneas sobre la historia del cristianismo primitivo han sacado a la luz que esta tensión entre la experiencia espiritual directa y la autoridad institucional no fue cosa de un ratito en el siglo II, sino que siguió dando lata a lo largo de toda la historia cristiana. Los movimientos místicos medievales, como los cátaros en Francia, los bogomilos en los Balcanes y diversos grupos de beguinas en el norte de Europa, guardaron elementos de esta espiritualidad experiencial que resonaban con ganas con las enseñanzas encontradas en textos como el de Tomás. Sin embargo, estos movimientos fueron sistemáticamente perseguidos y los hicieron pomada, sin piedad, por la Iglesia oficial, no nomás por sus creencias teológicas específicas, sino por su énfasis en la experiencia espiritual directa que le temblaba el piso a la estructura de poder de la Iglesia. Lo avanzado, lo acá, de la psicología que se ve en las enseñanzas del Evangelio de Tomás, se nota a leguas, clarito, cuando las comparamos con lo que se está viendo ahora en psicología transpersonal y estudios de conciencia. Los dichos que hablan sobre la unificación de opuestos, la trascendencia de la dualidad y la realización de una identidad que va más allá del ego ordinario, se adelantaron a visiones que han sido redescubiertas por investigadores contemporáneos.
que estudian estados alterados de conciencia y experiencias místicas. Esto sugiere que las comunidades cristianas primitivas que guardaron estos textos poseían un conocimiento bien hondo sobre la naturaleza de la transformación psicológica y espiritual, que después se perdió cuando el cristianismo se puso más de pura doctrina y menos de vivir la experiencia. Lo que es de llamar la atención, y mucho, es que muchas de las prácticas y conceptos que fueron suprimidos del cristianismo occidental siguieron agarrando vuelo en otras tradiciones espirituales que no les tocó el mismo nivel de controlazo de la institución. Las técnicas de meditación contemplativa, los métodos para cultivar estados alterados de conciencia y los enfoques experimentales hacia la realización espiritual florecieron en tradiciones como el sufismo islámico, el Vedanta hindú y el budismo mahayana, sugiriendo que el potencial para este tipo de desarrollo espiritual es para todos, universal, no es exclusivo de una u otra creencia. Cuando examinamos las enseñanzas del Evangelio de Tomás desde esta perspectiva comparativa, se ve que representan una versión del cristianismo que bien pudo haber llegado a ser como esas otras tradiciones contemplativas, si no la hubieran atorado. El proceso de redescubrimiento y reinterpretación de estos textos en el siglo XX ha pegado con un tiempo donde la gente le ha vuelto a poner ojo a la espiritualidad experiencial y a la psicología de la transformación de la conciencia. Los que de verdad le saben, los estudiosos de hoy, ya están viendo que los textos gnósticos como el Evangelio de Tomás no son ninguna herejía ni desviación del cristianismo auténtico, sino que más bien guardan aspectos del movimiento de Jesús que los hicieron a un lado después, no por cuestiones de fe, sino por la grilla y el rollo social. Esta revaluación ha llevado a que se valore de nuevo lo variado y rico que era el cristianismo primitivo, así como a reconocer que las versiones del cristianismo que se impusieron históricamente son nomás una probadita de la de posibilidades espirituales que estaban presentes en las comunidades cristianas tempranas. Las implicaciones de esta comprensión se van de largo, mucho más allá del ámbito académico de los estudios bíblicos y la historia de las religiones. Para la gente de hoy que anda buscando una espiritualidad auténtica y que de verdad les cambie el chip, el redescubrimiento de estas enseñanzas ofrece recursos espirituales que se habían perdido de veras para la civilización occidental durante más de 1500 años. Las técnicas y perspectivas guardadas en textos como el Evangelio de Tomás dan herramientas que jalan, que sirven para la transformación de la conciencia, que pueden complementar o de plano cambiar enfoques espirituales que se basan nomás en creer de cabeza o en seguir lo que te digan sin chistar. Lo radical de estas transformaciones de la conciencia descritas en el Evangelio de Tomás pone sobre la mesa preguntas de fondo sobre la relación entre el conocimiento directo y la autoridad institucional. Cuando Jesús habla de convertirse en uno con lo divino a través del autoconocimiento profundo, está describiendo un proceso que por su propia naturaleza le echa un pulso a cualquier sistema que te quiera meter intermediarios. Por eso se entiende bien por qué las autoridades eclesiásticas posteriores encontraron estas ideas tan espinosas, ya que implican que cada individuo tiene acceso directo a la verdad espiritual, sin necesidad de que nadie de la institución te haga el paro. Los manuscritos encontrados en Nag Hammadi revelan que estas ideas no andaban por las orillas, ni eran poca cosa en el cristianismo primitivo, sino que formaban parte de una corriente principal de pensamiento que le echaba pleito directo a las interpretaciones más jerárquicas y doctrinales que al final se impusieron. Estudios recientes de estos textos han demostrado que las comunidades que los guardaron poseían unos sistemas bien armados de práctica espiritual que integraban elementos contemplativos, psicológicos y filosóficos, de maneras que se adelantaron a muchos desarrollos de la psicología transpersonal contemporánea. Lo que es bien importante es que estas enseñanzas presentan una visión de la salvación que es de raíz diferente de los modelos de redención que se apoderaron del pensamiento cristiano occidental. En lugar de enfocarse en el perdón de pecados a través del rollo del sacrificio ajeno, el Evangelio de Tomás describe un proceso de despertar gradual, en el cual los individuos descubren que traen lo divino dentro. Este enfoque coloca la responsabilidad de la transformación espiritual directamente en el individuo, quitándose de encima la necesidad de esos sistemas complicados de padrecitos intercesores y la autoridad de puro dogma. La supresión sistemática de estos textos durante los primeros siglos del cristianismo no fue cosa de casualidad,
sino que fue un plan bien calculado para amarrar el poder de la institución. Las autoridades eclesiásticas que emergieron durante el período post-constantiniano reconocieron que las enseñanzas gnósticas representaban una amenaza de a de veras a su autoridad, ya que proporcionaban a los individuos medios directos para acceder a experiencias espirituales transformadoras sin deberle nada a la institución. Esta tensión entre la espiritualidad experiencial directa y el control institucional ha seguido marcando la historia del cristianismo hasta el presente. Investigaciones contemporáneas han revelado que muchas de las prácticas espirituales descritas o implicadas en el Evangelio de Tomás tienen un parecido que salta a la vista con técnicas contemplativas que se desarrollaron independientemente en otras tradiciones espirituales. La práctica de la contemplación silenciosa descrita en varios dichos de Tomás, por ejemplo, presenta unas semejanzas que te dejan con el ojo cuadrado con los métodos de meditación desarrollados en el budismo Zen y el Vedanta Advaita. Esto sugiere que estas técnicas representan descubrimientos que son para todos, universales, sobre la naturaleza de la conciencia, en lugar de innovaciones culturalmente específicas. El proceso de transformación descrito en estos textos también tiene su parecido con lo que los psicólogos contemporáneos han identificado como un desarrollo de la conciencia que va más allá de lo acostumbrado. Los individuos que atraviesan estos procesos de despertar desarrollan capacidades para ver las cosas tal cual son, realidades que no se ven con la forma de pensar de todos los días. Esta capacidad para la percepción directa de la verdad espiritual es precisamente lo que las enseñanzas de Tomás describen como el resultado del autoconocimiento profundo. Las implicaciones políticas y sociales de estas enseñanzas se van de largo, mucho más allá del contexto religioso inmediato. Cuando los individuos desarrollan la capacidad para la percepción directa de la verdad, se vuelven menos manipulables. No se dejan, por parte de autoridades externas, ya sean religiosas, políticas o culturales. Esta autonomía espiritual, de a de veras, le echa un pulso a todos los sistemas de control que se la viven manteniendo a la gente atada, con esa dependencia psicológica y espiritual. El redescubrimiento de estos textos en el contexto contemporáneo ha caído justo cuando las instituciones religiosas de siempre andan en una crisis de a de veras. Millones de personas en todo el mundo le están diciendo adiós a las religiones organizadas en busca de algo más real, que de verdad les cambie el chip. Para muchas de estas personas, las enseñanzas preservadas en textos como el Evangelio de Tomás ofrecen recursos espirituales que se habían perdido por completo para la civilización occidental durante siglos. La relevancia contemporánea de estas enseñanzas también le entra al campo de la salud mental y el desarrollo psicológico. Investigadores que estudian estados de conciencia que no son los de todos los días han encontrado que las experiencias descritas en los textos gnósticos presentan un parecido que brinca a la vista con lo que la psicología transpersonal ha identificado como experiencias de despertar espiritual de a de veras. Esto sugiere que estos textos antiguos guardan un saber sobre lo que el ser humano puede lograr en cuanto a la transformación de la conciencia y que pueden servir para echarle mano a muchos de los retos psicológicos y espirituales que enfrentan las personas en el mundo de hoy. Sin embargo, la integración de estas perspectivas en el contexto contemporáneo tiene su propia bronca, sus propios retos. Las sociedades occidentales ya traen un chip de cómo debe ser el desarrollo humano, que es de raíz diferente a lo descrito en estos textos antiguos. A la mayoría de la gente nos han enseñado a buscar que nos digan que estamos bien y a sentirnos importantes por lo que logramos afuera o por encajar, en vez de echarse un clavado profundo hacia adentro y cambiar la conciencia, como describen estos textos. Este rollo cultural nos pone una de las trabas más grandes para aplicar estas enseñanzas en el contexto contemporáneo. Las técnicas espirituales guardadas en el Evangelio de Tomás piden un compromiso y una entrega que, la verdad, cuesta mantener en culturas que valoran la satisfacción al instante y el billete, por encima de un desarrollo espiritual que lleva su tiempo. La institución no las quiere ni ver, y eso va más allá del ámbito religioso tradicional. Los sistemas educativos contemporáneos están hechos para que la gente jale bien en el sistema económico y social que ya está armado, no para que uno se conozca a fondo, que es lo que el Evangelio de Tomás describe como fundamental para la realización humana auténtica.
Esta tensión entre los objetivos de la educación contemporánea y las metas del desarrollo espiritual pone unas broncas bien complicadas para aquellos que buscan integrar estas enseñanzas antiguas en sus vidas modernas. Los medios masivos, como nos lavan el coco, también le meten su cuchara en cómo se reciben estos textos hoy. Las industrias del entretenimiento y la publicidad han desarrollado técnicas bien perras para cachar y jalar la atención de la gente hacia objetivos que de plano no cuadran con los tipos de práctica contemplativa que estos textos describen. La capacidad para la contemplación sostenida y la introspección profunda, que son prerequisitos para la comprensión real de las enseñanzas gnósticas, ya es casi una joya rara en poblaciones que están constantemente expuestas a puros estímulos para que uno ande distraído todo el tiempo. A pesar de estos desafíos, cada vez hay más señales de que mucha gente le está agarrando la onda a las formas de espiritualidad que estos textos representan. Los movimientos de meditación secular, las prácticas de mindfulness y las diversas formas de terapia transpersonal han creado contextos donde las perspectivas preservadas en el Evangelio de Tomás se pueden aplicar sin que tengas que meterte a ninguna doctrina en particular. Esta tendencia sugiere que las necesidades humanas fundamentales que estos textos abordan siguen siendo la neta, no importa cómo cambien las cosas culturales y religiosas. La investigación académica contemporánea sobre estos textos también ha destapado lo avanzado, lo acá, de la psicología de las técnicas espirituales que describen. Los métodos para el autoconocimiento que se encuentran en el Evangelio de Tomás te hacen ver que sabían un montón sobre los procesos por los cuales la conciencia humana puede ir más allá de sus broncas de siempre. Esta sofisticación sugiere que los autores de estos textos tenían acceso a tradiciones de conocimiento espiritual que se fueron armando con siglos de probar y ver con lupa cómo cambiaba la conciencia. El impacto de esta investigación también llega al campo de la neurociencia contemporánea, donde estudios sobre la meditación y estados alterados de conciencia ya le están dando el visto bueno científico a muchos de los fenómenos que estos textos antiguos describen. Que lo que dice la neurociencia cuadra con lo que cuentan estos textos antiguos, como el Evangelio de Tomás, sugiere que estos documentos pueden contener información que sirve sobre lo que podemos hacer los humanos y que sigue vigente para la investigación científica de hoy. Sin embargo, la integración de estas perspectivas en el contexto de la investigación académica tiene sus rollos bien específicos. Las metodologías de investigación científica contemporánea están diseñadas para estudiar cosas que se pueden ver a ojo de buen cubero y repetir en el laboratorio. Los tipos de experiencia espiritual que el Evangelio de Tomás describe son bien personales, de adentro, y piden que el que investiga cambie un montón su propia conciencia, lo que puede que no le cuadre a lo que la ciencia de siempre pide de objetividad. Esta tensión entre los métodos científicos contemporáneos y las formas de conocimiento que estos textos representan nos enseña que hay limitaciones más de fondo en las epistemologías occidentales. La tradición intelectual occidental se ha clavado en un conocimiento que se pueda comprobar por fuera, lo que ha resultado en que se ha dejado de lado, de manera sistemática, las formas de conocimiento que dependen de la transformación de la conciencia del que conoce. El Evangelio de Tomás representa una tradición epistemológica que reconoce que ciertos tipos de conocimiento nomás se llega a ellos si cambias de raíz cómo está armada tu propia conciencia. El impacto de esto le pega a todos los campos del conocimiento humano, incluyendo la psicología, la medicina, la educación y hasta las ciencias físicas. Si lo que dicen estos textos viejos es cierto, entonces las limitaciones en las epistemologías occidentales contemporáneas quizá nos están tapando el camino a un conocimiento que nos urge para echarle mano a muchos de los desafíos más profundos que enfrenta la humanidad. El redescubrimiento de estos textos también ha caído justo en medio de crisis ecológicas y sociales que muchos observadores interpretan como la prueba de que nuestras formas de pensar de hoy ya no dan el ancho. Las enseñanzas preservadas en el Evangelio de Tomás describen transformaciones de la conciencia que nos podrían ayudar a armar las capacidades psicológicas y espirituales que necesitamos para entrarle a estas broncas globales de una manera que de verdad funcione. La forma de ver la realidad que sale de estos textos nos da a entender que los problemas del medio ambiente y los sociales de hoy son la manifestación de algo que está por fuera, de desequilibrios profundos en la psique humana. Desde esta perspectiva,
Las soluciones técnicas y políticas, aunque importantes, podrían no ser suficientes sin transformaciones correspondientes en los niveles más hondos de la conciencia. Esta comprensión presenta tanto oportunidades como retos para quienes buscan aplicar las enseñanzas de estos textos ancestrales a los problemas de hoy. El proceso de integrar estas visiones en la vida contemporánea exige navegar con mucha cautela entre el respeto por la sabiduría antigua y la necesidad de adaptar dichas enseñanzas a contextos culturales y sociales que son, fundamentalmente, distintos a aquellos en los que se gestaron. Esta adaptación requiere un discernimiento sofisticado para identificar los principios esenciales que siguen siendo relevantes, al mismo tiempo que se desprenden de las formas culturales específicas que podrían no ser tan apropiadas para nuestro contexto actual. Las comunidades que han surgido alrededor del estudio y la práctica de estas enseñanzas han desarrollado diversos enfoques para esta integración. Algunas se han centrado en la reconstrucción académica de las prácticas originales, mientras que otras han puesto el acento en la adaptación creativa de los principios subyacentes a las necesidades contemporáneas. La diversidad de estos enfoques refleja tanto la riqueza de las enseñanzas originales como la complejidad de los desafíos implicados en su aplicación en nuestros días. A medida que más personas se familiarizan con estos textos y las perspectivas que representan, se está desarrollando una comprensión más matizada de su relevancia para abordar los desafíos espirituales y psicológicos del mundo actual. Esta comprensión emergente sugiere que el Evangelio de Tomás y textos similares bien podrían representar recursos espirituales que estuvieron, en efecto, perdidos para la civilización occidental durante siglos, pero que ahora están nuevamente disponibles en un momento en el que podrían ser particularmente necesarios. La convergencia de factores históricos que ha hecho posible el redescubrimiento de estos textos, incluyendo los hallazgos arqueológicos, los avances en la investigación académica y los cambios en las actitudes culturales hacia la espiritualidad, sugiere que estamos viviendo un periodo de transición significativa en la evolución de la conciencia humana. Las enseñanzas preservadas en el Evangelio de Tomás podrían representar elementos cruciales en esta transición, proveyendo recursos espirituales que han estado ausentes de la corriente principal occidental durante casi 2 milenios. El impacto a largo plazo de la recuperación de estas enseñanzas en la evolución de la conciencia humana aún es incierto, pero las tendencias actuales sugieren que continuarán ganando relevancia a medida que más personas reconozcan las limitaciones de las formas convencionales de espiritualidad y busquen alternativas más auténticas y transformadoras. La sabiduría preservada en estos textos antiguos ofrece perspectivas que pueden ser esenciales para navegar los complejos desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, proporcionando recursos espirituales que han demostrado su valor a través de siglos de práctica y reflexión. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo.